Aprovecho de saludar también a la candidata Janet Jara, que se une también. Muchas gracias, bienvenida. Están todos los candidatos con mucha agenda y actividades por estos días, no cabe ninguna duda. Y quiero invitar ahora a compartir sus palabras al ministro de Economía, Fomento y Turismo, el ministro Nicolás Grau. Bienvenido, ministro. Me deprime ver esa foto. Mejor. Bueno, muy buenas noches. Me sumo a todos los vocativos. Saludo con especial afecto a las dos candidatas y el candidato que nos acompañan hoy día. Anticipo que, por razones obvias, una vez que nosotros hablemos, nos retiraremos para dejarle espacio al futuro y que el presente no entorpezca nada de lo que se pueda discutir con posterioridad, para que no se malinterprete esa retirada. Por supuesto, saludo a María Teresa, a la Cámara de Comercio de Santiago. A mí me ha tocado estar ya unas cuantas veces y siempre es muy interesante escuchar tu discurso. Yo todavía tengo el regalo del reloj de arena. En fin, siempre nos vamos con un mensaje muy interesante, y como he señalado en otros casos, valoro mucho en lo personal el rol siempre de estar abierta al diálogo, de poner siempre tus puntos con firmeza, pero con disposición a conversar respecto a todos los temas. La verdad, ha sido muy agradable poder conversar contigo y estar de acuerdo y también discrepar, dependiendo del caso. Bueno, saludo a todos, por supuesto también saludo a la Contralora, que además es la que tuvo más aplausos, así que la saludo especialmente. Porque todavía nos quedan como 7 meses a nosotros, así que es muy importante todos los saludos. Bueno, parto por señalar, no lo tenía eso en el discurso porque lo pensé mientras escuchaba la presentación, que comparto mucho la idea del equilibrio. Y creo que, a propósito de también lo que se comentó, cuando uno ve la experiencia de distintos países, es posible lograr equilibrio en estas dimensiones. Los países más exitosos fueron países que fueron capaces de, por un lado, desarrollar derechos laborales, mejorar los salarios, mejorar las condiciones de vida, y lo hicieron al mismo tiempo que las economías crecían, había harta inversión, había cohesión social. Una buena articulación entre inversión, crecimiento y expansión de derechos sociales, de derechos laborales, es un camino donde no tenemos por qué inventar la rueda. Eso se ha hecho y creo que, como voy a tratar de argumentar ahora, nosotros hemos buscado aportar en ese camino, pero queda mucho por construir para efectivamente lograr ese equilibrio. En particular, lo que me gustaría enfatizar es que, desde la perspectiva del Ministerio de Economía, un tema fundamental es cómo logramos impulsar la inversión. Y me gustaría transmitirles que lo que se ve en materia de inversión, sobre todo para los próximos años, en todas las proyecciones que existen, son algo bien positivo, y que es muy distinto al país que nos tocó vivir cuando nosotros llegamos al gobierno. Me gustaría dar un par de cifras al respecto. En el catastro de bienes de capital, que ustedes deben conocer muy bien, ¿no es cierto? Institución privada que lo que hace es que les pregunta a todas las empresas que van a hacer inversiones importantes cuáles son sus próximos proyectos de inversión en los que ya tienen definido hacer la inversión. Y hace proyecciones para los próximos 5 años. Cuando se hacía esa proyección el primer trimestre del 2023, más o menos al inicio de nuestro gobierno, y uno sumaba la inversión nacional y la inversión extranjera, daba 28.000 millones de dólares. Hace poco, cuando se hizo esa misma pregunta para construir esta proyección, el primer trimestre del 2025, que proyecta lo que va a pasar el 2025 para los siguientes 4 años, ese número es 65.000 millones de dólares. 2 veces, bueno, más de 2 veces. Cuando uno ve incluso los proyectos que han ingresado al sistema de evaluación ambiental, que no te dicen lo que va a pasar los próximos 5 años, sino que, lamentablemente, porque los permisos se demoran más de lo que nos gustaría, a veces te dicen lo que va a pasar un poco más adelante incluso. El año 2024...
tuvimos un ingreso récord desde que existen datos. Ingresaron al sistema de evaluación ambiental 80.000 millones de dólares. El promedio, los 10 años anteriores, que medía desde el 2015, era de en torno a 50.000 millones de dólares. Es decir, estamos 30.000 millones de dólares por sobre el promedio de lo que están ingresando al sistema de evaluación ambiental. Por supuesto, el hecho de que haya una buena proyección en términos de inversiones, sobre todo en el caso de la tarea que nosotros hemos tenido como ministerio, no debe ser motivo de relajo. Todo lo contrario, sino que lo que hay que preocuparse es cómo va a funcionar nuestra institucionalidad para poder procesar de manera adecuada todo ese interés y todo ese ímpetu por invertir. Mal haríamos como país si, a propósito de todos estos proyectos de inversión, de lo que está entrando al sistema de evaluación ambiental, no tuviéramos una regulación eficiente para que, junto con resguardar, por supuesto, los estándares tanto sectoriales como ambientales, pudiéramos desarrollar, pudiéramos avanzar en esa inversión tan rápido como fuera posible. Y justamente a eso nos hemos dedicado nosotros como Ministerio de Economía, entre otras cosas. Voy a hablar del proyecto de ley de permisos sectoriales porque todavía tiene que pasar por control preventivo, ya superó el requerimiento, pero tiene que pasar por control preventivo por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, todavía me dicen mis equipos que todavía hay que decirle proyecto de ley, a pesar de que yo siento que ya lo sacamos adelante, siento un cierto relajo por eso. Pero todo este tiempo no hemos descansado en que íbamos a hacer este cambio estructural que era tan importante para nuestra economía, sino que hemos buscado avanzar en gestión. Y hemos hecho gabinetes de crecimiento en toda la región, o sea, en todas las regiones, en muchas de ellas con el presidente, y lo que fuimos haciendo en cada una de estas regiones fue ir identificando cada uno de los proyectos que eran importantes y que tenían distintos cuellos de botella, principalmente en materia sectorial. Identificamos 278 proyectos por un total de 88.000 millones de dólares de inversión. Y lo que fuimos haciendo con nuestro equipo fue identificar cada uno de estos problemas de gestión, cada uno de estos permisos que se estaban demorando más de la cuenta, y fuimos logrando acuerdos con cada uno de los servicios para que, por supuesto, nosotros no podíamos decirle qué iban a decidir, eso no corresponde, no sería legal de hecho, sino que lo que fuimos conversando con ellos es que cumplieran los tiempos. Y tenemos un equipo de monitoreo y yo casi todas las semanas mando a cada una de las ministras y ministros el Excel de los temas que están pendientes en los servicios que están asociados a su ministerio. Y hemos logrado avance en esta materia. Por supuesto, esto no es suficiente porque todavía, porque nuestro es un proyecto de ley, todavía nuestro sistema no funciona de manera adecuada. Pero se puede hacer mucho en materia de gestión al mismo tiempo que se requerían hacer estas transformaciones. Nuestro proyecto de ley de permisos sectoriales busca, como bien lo decía María Teresa, reducir de manera sustantiva los tiempos sin por ello reducir el estándar regulatorio. Esto que suena como un eslogan, no lo es si ustedes estudian en profundidad lo que hemos aprobado. Es un proyecto que va a permitir reducir los tiempos al menos entre un 30 y un 70%. Digo al menos entre un 30 y 70% porque es lo que nosotros estimamos con la versión que ingresamos al Congreso y hubo algunos cambios bien importantes que se realizaron tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como también en el Senado que nos van a permitir, esperamos nosotros, reducir más los tiempos. Entonces déjenme dar un par de ejemplos de lo que hace este proyecto para cumplir este propósito, que es reducir los tiempos sin bajar el estándar. Lo primero es que en la actualidad, como a ustedes les debe haber tocado muchas veces, los proyectos de inversión tienen que pedir a veces cientos, incluso miles de permisos sectoriales, sobre todo en el caso de los proyectos más grandes, y los servicios los piden de manera secuencial. Como cada uno de estos permisos sectoriales es autocontenido, es decir, se puede evaluar sin necesidad de hacer otra evaluación, no hay ninguna razón en pedirlos de forma secuencial. Entonces, una cosa simple que hace el proyecto de ley es que dice el titular tendrá el derecho de tramitar todos los permisos de forma paralela si así lo estima pertinente. Este es un muy buen ejemplo de bajar los tiempos sin bajar el estándar porque cada uno de esos permisos mantiene el mismo estándar. Pero el solo hecho de poder tramitarlos de forma paralela va a hacer cambios muy importantes. Solo para ilustrar el punto, imagínense que hubieran dos permisos, cada uno 6 meses. Si tú lo tramitas de forma secuencial te demoras 1 año, si tú lo tramitas de forma paralela te demoras 6 meses. Entonces, este es un cambio simple, pero creemos muy potente. Otro ejemplo que es el que se genera también más controversia son las declaraciones juradas. En el caso de las declaraciones juradas, que está pensado para permisos en contextos de bajo riesgo, lo que nos van a permitir las declaraciones juradas es que
cuando esté bajo el riesgo, es decir, esté bajo un cierto umbral, va a poder ir por declaración jurada. Sobre ese umbral va a poder ir por un permiso, por una autorización. Por supuesto, esto no cambia el estándar. Lo único que cambia en el caso de las declaraciones juradas es quién certifica el cumplimiento del estándar. Aquí, dicho sea de paso, hay una tarea muy importante para la Cámara y para todos los empresarios y empresarias. Yo sé que ustedes lo han hecho, que invitaron a algún seminario alguna vez para evitar el greenwashing y otras cosas. Hay un tema muy importante de que el sector empresarial debe ser muy autoexigente y cuidar el uso de las declaraciones juradas. Los parlamentarios, aquí está el diputado Chalper, hicieron un muy buen trabajo de definir en el proyecto sanciones cuando haya mal uso de las declaraciones juradas. Pero esto hay que cuidarlo. Si en 5 años más, después de, no sé, 4 o 5 años de implementación, lo que tenemos en las noticias es mal uso de las declaraciones juradas, por supuesto que van a haber esfuerzos por retrotraer esto. Entonces hay que trabajar en conjunto. En el fondo esto es como una especie de bien público, que se cuide la confianza. Nosotros lo cuidamos en el diseño porque lo dejamos esto solo para los casos de menor riesgo, pero igual creo que el sector empresarial tiene un importante rol en cuidar lo que hemos construido entre todos. Y esto además tiene otro efecto, porque no es solo que esto va a beneficiar a los proyectos de menor riesgo para ese caso en particular, sino que el principal problema que tenemos en la actualidad de los servicios sectoriales no es que las personas allí estén haciendo mal la pega. A mí me consta, porque yo realmente he recorrido todo el país tratando de acelerar la inversión. Y tengo claro que el problema principal no es hacer mal la pega. El problema principal es que los servicios están colapsados. Tienen cientos de permisos que ver de cuestiones que no son relevantes en muchos casos. Entonces, lo que va a permitir este proyecto de ley es que ellos se concentren solo en los permisos realmente relevantes, y eso les va a permitir responder a tiempo. Cuestión que no pueden hacer en la actualidad. Yo les podría dar decenas de ejemplos de servicios que nos dicen: nosotros queremos responder a tiempo, pero tenemos que revisar todos estos permisos y no tenemos la gente suficiente para hacerlo. Entonces, sí que la invitación, por supuesto, a cuidar el sistema. Termino hablando de un proyecto que acabamos de aprobar hace pocos días, bajo el liderazgo de la subsecretaria Petersen, que es el proyecto de más mujeres en directorio. Yo veo hartas mujeres acá. Veo hartas mujeres. Me ha tocado además compartir con muchas mujeres en las reuniones de lobby que me toca. Acá además está la presidenta de la SOFOFA, tenemos presidenta de la CPC, es decir, las mujeres, digamos, están ocupando cada vez más espacio en buena hora en el mundo empresarial. Pero fíjense ustedes que de las empresas grandes que están sujetas a este proyecto de ley, que son unas 400, 450 de acuerdo a lo que estima la CMF, hay aproximadamente un 40% de ellas que no tienen ninguna mujer en el directorio. Entonces, cuando alguna gente dice: oye, este proyecto no es necesario, algunos incluso han osado decir que un proyecto de esta naturaleza lo que hace es no creer en el mérito de las mujeres. Como si uno pudiera explicar como un asunto de mérito que en el 40% de las empresas no hay ninguna mujer. Es imposible explicar eso solo a través de mérito. Por supuesto que hay otras dinámicas que explican que las mujeres no estén allí. Y nosotros estamos convencidos como gobierno que más mujeres en los directorios va a permitir que las empresas tomen mejores decisiones, que es una cuestión muy importante, y que esas decisiones también sean más equilibradas. Mal haríamos que si tenemos dos candidatas a la presidencia, ¿no es cierto?, con buenas posibilidades, ¿cómo no vamos a tener más mujeres en los directorios? No parece razonable eso. Déjenme dar un ejemplo que lo comentaba recién con José Miguel, que puede ser un poco anecdótico, pero yo soy, además de ministro, incluso antes de ministro y por supuesto después de ministro, soy colocolino. Y fíjense ustedes, en el sector empresarial no nos va tan bien como en el pueblo de Chile, quiero decir, pero somos en mayoría. Pero fíjense ustedes que hace pocos días salió una sanción a blanco y negro. Y esa sanción a blanco y negro era porque no le compraron zapatos de fútbol a la jugadora, entre otras cosas. Adivinen ustedes cuántas mujeres habían en ese directorio. 0. Uno esperaría que si hubiera por lo menos una mujer en el directorio se preocuparía del equipo femenino para que jueguen en las condiciones mínimas que se requiere para tener un buen desempeño. Piensen ahora multiplicado esto por las decisiones tecnológicas, por las decisiones de labores de cuidado, por las decisiones de remuneraciones, por todas las decisiones relevantes que se toman en las empresas. Las empresas son un sector fundamental de la vida social.
que en sus distintas decisiones moldean la sociedad de distintas maneras. Por lo tanto, no es aceptable que en los espacios relevantes de la vida social las mujeres no tengan la representación que se merecen. Así que estamos muy contentos como Ejecutivo. Espero que podamos seguir avanzando, seguir compartiendo, María Teresa, la mayoría de las cosas que son acuerdos y también las discrepancias, y logremos este equilibrio que muy bien se planteaba entre progreso económico, más crecimiento y también que ese crecimiento llegue de manera adecuada a todas las personas. Muchas gracias. Le agradecemos al ministro Grau por sus palabras. Muchas gracias, ministro. Y bueno, queremos dar espacio ahora al próximo panel. Lo hemos denominado justamente el equilibrio que Chile necesita. La idea de este espacio de conversación es conjugar las reflexiones y propuestas necesarias en un año en el que Chile va a definir quién va a liderar a nuestro país en los próximos 4 años. Como ya hemos mencionado durante la jornada, el espíritu que anima siempre a la Cámara de Comercio de Santiago es el trabajo conjunto donde nadie sobra y tampoco nadie se superpone para impulsar así decididamente el progreso del país en un sentido amplio. Bueno, y para precisamente conocer de primera fuente la visión que tienen algunos de los aspectos más críticos para el comercio hoy, nos acompañan los candidatos José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara. Ya los habíamos saludado y ahora los quiero invitar a que pasen adelante para que podamos conversar con todos ellos. Candidato José Antonio Kast, por favor, Janet Jara y Evelyn Matei. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Adelante, por allá. ¿Cómo está, candidata? Muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Gracias. En este lugar, por favor. Ahí. ¿Allá? Acá. Y le pedimos también a Janet Jara que se ubique por este lugar. Ah, ya, perdón. Al revés. Acá. Perdón, no me había dado cuenta. Ahí está. Hola. Ahí, por favor. Y Evelyn Matei acá. Bueno, hemos hecho una dinámica bien simple, la verdad, para que cada uno pueda hablar, exponer sus puntos de vista sin interrupciones. La idea es que cada uno de ustedes comience con 2 minutos para que nos cuenten su visión respecto de lo que ustedes consideran es necesario para que Chile alcance el equilibrio, ¿ya? Eso va a ser los primeros 2 minutos para cada uno de ustedes para que puedan hablar. Y luego vamos a tener 3 preguntas sobre 3 temas súper relevantes que salieron en un estudio de percepción ciudadana que hizo la Cámara de Comercio de Santiago, donde están las prioridades que hoy día enfrenta el sector, que son seguridad, economía y empleo. Vamos a hacer una ronda de preguntas por cada uno de esos temas y cada uno va a responder 3 minutos para esos 3 temas, ¿ya? Habían dicho sí. Este es el orden, ¿ya? Vamos a sortear el orden. 3 minutos me dijeron a mí, ¿ya? Ahí. ¿Aló? ¿Se escucha? Este es el número de cada uno de los candidatos para responder las preguntas. ¿Qué número tiene? ¿El 2? Janet Jara, ¿usted qué número? El 1. El 1. ¿Y Evelyn Matei? El 3. Perfecto. Entonces, la primera ronda de preguntas responde primero José Antonio Kast, luego, perdón, el 1, Janet Jara, luego José Antonio Kast y luego Evelyn Matei, ¿ya? Y vamos a cerrar esta conversación con otros 2 minutos para una reflexión final. ¿Estamos claros? 2 minutos para partir, después 3 minutos para responder las preguntas y después 2 minutos para cerrar. ¿Ok? Perfecto. Comenzamos entonces y vamos a ver ahí el timer con los 2 minutos donde José Antonio Kast, Janet Jara, número 1, va a comenzar con su visión respecto del país. ¿Ok? Y de lo que necesita hoy día el comercio para este equilibrio. La escuchamos. Janet. Ya, es que me habían dicho que me sentara acá. Ya. Bien. ¿Se puede desde allá? Se puede desde allá. Adelante, Gracias. candidata. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todas y a todos. Un gusto verles. A varios no los veía hace algunos meses. Señalar que venía escuchando el discurso de María Teresa. Lamentablemente tenía otra actividad y me hizo llegar un poco más tarde. Y resaltar de sus palabras las preocupaciones que tiene y que creo que no solo son de la Cámara de Comercio de Santiago, sino que también son de la gran mayoría de Chile.
Me ha gustado mucho el lema de cómo construimos equilibrio o cuál es el equilibrio que necesitamos para avanzar. Y lo quiero decir porque en el caso de ustedes como gremio, creo que fue uno de los trabajos más fructíferos que pudimos realizar. Y los quiero felicitar, porque creo que son un gremio que, junto con defender sus intereses particulares, por cierto, tienen un justo equilibrio en saber compensar la calidad de vida de las personas, las condiciones laborales adecuadas, un trato justo, un trato amable, con, por cierto, la rentabilidad de sus negocios. A mi entender, para tener un justo equilibrio, y me voy a referir a los temas particulares de seguridad pública y también de empleo y crecimiento en la parte de las preguntas, pero para tener un justo equilibrio, lo que necesitamos es una capacidad para construir acuerdos. Y en esa capacidad, escucharnos mutuamente, ponernos cada quien en el lugar del otro. No avanzar unos a costa de otros. No solamente poner el esfuerzo en una tarea sin mirar a las grandes mayorías de la sociedad. Y creo que en los años que nos hemos conocido con la Cámara de Comercio de Santiago, así pudimos avanzar y lo valoro y lo reconozco. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Los 2 minutos de José Antonio Kast. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludar a la presidenta de la Cámara, saludar también a Carmen Sosa, la directora de Ideas Republicanas, a Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, a los diputados Mesa, al diputado Romero, muchas gracias por acompañarme. Somos un gran equipo republicano y lo que podemos decirles es que esta balanza está desequilibrada. Desequilibrada para el lado del crimen organizado, para el lado del narcotráfico, para el lado de la inmigración ilegal. Y tenemos que volver a equilibrarla. Y eso lo vamos a hacer con fuerza y aplicando la justicia. Para que aquellos criminales tengan claro que no los vamos a tratar con amor. Les vamos a aplicar la ley y los vamos a mandar a la cárcel. Y en segundo lugar, esta balanza está desequilibrada en el tema económico. Porque hoy día tenemos una sobreregulación más allá de este proyecto de ley que fue cuestionado por la izquierda. La misma izquierda que se supone que tiene que apoyar al gobierno, donde fueron al Tribunal Constitucional. Y eso retarda. ¿Es una ley que va a solucionar los problemas? Lamentablemente quiero decirles que no. Falta voluntad política. Así como el ministro aquí dijo que habían cientos de permisos retrasados. Bueno, ¿en qué están todos los nuevos colaboradores que contrató este gobierno? Pareciera ser que están muy ocupados como para resolver los problemas de los emprendedores. Es una balanza que está desequilibrada por la alta carga tributaria y es una balanza que está desequilibrada también porque el Estado no cumple su rol. Más allá de los cientos de funcionarios nuevos que ha contratado, no funciona. El Estado hoy día se opone al desarrollo del país. Y nosotros vamos a equilibrar la balanza en temas de seguridad y en temas de economía y desarrollo de las personas. Muchas gracias. Candidata Evelyn Matei, sus 2 minutos. Hola, buenas tardes. Una alegría estar acá. Muchas gracias por la invitación a María Teresa Vial, a toda la Cámara de Santiago de Comercio. Y efectivamente el tema del equilibrio es uno de los temas más importantes que tenemos en nuestro país. Y es justamente el que ha provocado en el pasado problemas relativamente grandes que nos han afectado muchísimo como sociedad. Y cuando uno habla, ¿no es cierto?, de un balance, de un equilibrio, uno piensa en crecimiento, obviamente, pero también con equidad. Uno piensa en la responsabilidad del empleador, pero también en la responsabilidad del Estado. Y me parece que efectivamente el principal problema que tenemos es que el Estado no está cumpliendo como debe. En primer lugar, la primera obligación del Estado es asegurar la seguridad de sus miembros. Para eso existe el Estado. Y eso hoy día no se está cumpliendo. Vemos sicarios que entran y salen de la cárcel y que entran y salen del país sin que nadie se dé cuenta. Por otra parte, vemos también un Estado que puede demorarse fácilmente 10 años en dar algún permiso,
no cumpliendo con ninguna de las leyes que les dan ciertos plazos. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa cuando es el privado el que no cumple? Ahí lo llenan de multas, lo llenan de problemas, pero el Estado puede sentarse sobre las reglas y no le pasa nada. Así que me parece muy bien que hoy día vamos a estar discutiendo sobre los 3 principales problemas: crecimiento, empleo y seguridad, y ojalá con mucho equilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, les habíamos anticipado que íbamos a hacer una ronda, 3 rondas con preguntas a propósito del resultado de la encuesta de percepción ciudadana que hizo la Cámara de Comercio de Santiago con los temas que más asoman dentro de la preocupación del gremio. Y el primero es seguridad. La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado aparece como la máxima preocupación y prioridad de este gremio. Vamos a partir con la candidata que sacó el papel con el número 1, que es Janet Jara, para que parta respondiendo esta pregunta. ¿Cuáles serán sus primeras 3 medidas, candidata, para combatir este gran problema que vive hoy día nuestro país? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que la encuesta da cuenta de la preocupación no solo de este gremio, sino que yo diría de la ciudadanía de nuestro país. Y cualquier persona que quiera representar a Chile y hacerlo de manera efectiva tiene que saber escuchar. Por eso no me cabe ninguna duda que los temas de seguridad ciudadana son una prioridad. Creo que en los foros en los que he estado hemos compartido buena parte del diagnóstico. Lo último que señalaba Evelyn, yo lo comparto también. Encuentro realmente escandaloso lo que pasó con este señor Carlos Alberto. La verdad todavía no sé cuál era el nombre. Quedé media confundida después de tanto cambio de nombre. Pero lo que les puedo decir es que es algo que es inaceptable. Y las nuevas formas de crimen que han llegado, de criminalidad al país, también lo son. Se dice mucho que hemos avanzado en bastantes leyes, ¿no? Y es verdad, pero requerimos más que eso. Y en mi caso, voy a hacer propuestas que son bien concretas. Como lo he dicho con anterioridad, aquí quienes promueven el narcotráfico no viven de consumir drogas, viven del dinero. Y ese dinero lo obtienen a través de redes en las cuales extienden sus brazos precisamente en los lugares donde hay ausencia de Estado. Si no, vean lo que pasó durante la pandemia, en las tomas donde se instaló el crimen organizado y se atribuyeron sitios que tampoco era de quienes los tenían tomados, pero además con ellos han hecho comercio y los han vendido o los han arrendado. Entonces, perseguir el patrimonio narco no es algo que nos debiera ser indiferentes. Y yo aquí llamo a que aprobemos el levantamiento del secreto bancario y que hagamos un fortalecimiento de la unidad de análisis financiero, de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios públicos, del levantamiento del secreto bancario de forma permanente de algunas autoridades, y que no nos sigamos oponiendo a algo que resulta fundamental para perseguir la ruta del dinero, en palabras de la propia Fiscalía, que hace 2 semanas atrás desbarató la red financiera del Tren de Aragua después de casi 3 años que estuvo realizando pesquisas. Lo segundo que creo que hay que hacer es fortalecer nuestras policías con sistemas de inteligencia adecuados, con fuerzas de tareas preparadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en particular, y además con medidas bien concretas, que es aumentando la dotación de carabineros y de PDI y extendiendo la carrera funcionaria de quienes hoy día egresan a los 20 o 25 años de servicio. La verdad, los necesitamos. Y lo tercero, que siempre aquí alguno de mis colegas parodia que digo que quieren defender a los delincuentes con amor, y eso no es verdad. Quiero decirles que a nuestros niños hay que tratarlos con amor. Y efectivamente no pueden seguir encerrados en sus casas, sino lo que nos va a ocurrir es que van a ser fuerza de tarea, atracción, para ser después, cuando sean más jóvenes, reclutados. Tenemos que cuidarlos y eso significa darles mejores oportunidades. Gracias, candidata. Gracias. Misma pregunta para José Antonio Kast. ¿Cuáles serán sus primeras 3 medidas para combatir este gran problema que vive hoy nuestro país? Sus 3 minutos. Lo primero es darle respaldo político y jurídico a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería de Chile, que no lo tienen. Respaldo político hoy día, y se lo reconocí a la exministra Jara,
en el sur, le agradezco que hoy día hable de carabineros y no de los pacos. Ese es un cambio muy importante en el discurso, porque nos permite iniciar ese respaldo político tan necesario y también comenzar con el respaldo jurídico para aquellos carabineros que son afectados por esos delincuentes. Yo estoy también de acuerdo que a las víctimas hay que tratarlas con amor, a los jóvenes, a las familias, pero a los delincuentes, ellos no tratan con amor a nadie y nosotros los vamos a perseguir, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar, y eso es sin amor. Y respecto de lo que podemos hacer de fuerza-tarea, que es algo que se podría pensar solo en el tema policial, nosotros vamos a ir más allá. Lo mismo que decía el ministro de todos los servicios que existen hoy día, aquí hice un listado de al menos 20 servicios que podrían ir a fiscalizar en detalle a cualquier persona en Chile. Servicio de Impuestos Internos, Aduana, la UAF, la Comisión de Mercado Financiero, el Consejo de Defensa del Estado, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Registro Civil, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el SAC, la ANI, la Agencia de Ciberseguridad, la Tesorería, Senda, la Dirección del Trabajo, el Servicio de Salud, la Suceso, las distintas superintendencias, la Tía Rica, donde había un señor que pedía licencia desde la cárcel, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Migraciones, entre otros. Con eso no necesitaríamos esta frase ya casi cliché que hay que levantar el secreto bancario. Ojalá la diputada Cariola lo hubiese levantado, si no necesita una ley para abrir sus cuentas corrientes. Pero no irá a pasar lo mismo que con el tema de la ley de la desregulación, que la izquierda, una vez que los pongan ahí a votar, vayan al Tribunal Constitucional. No sería extraño. Nosotros hace unas semanas atrás presentamos el plan Barrido Total, y eso implica todos estos servicios en acción, porque cuando vamos a ir a enfrentar al comercio ilegal, que aquí nos decían, no solamente les vamos a requisar las cosas que venden en la calle, se las vamos a destruir, para que todos tengan claro que esto viene con un cambio de mano fundamental. Y adicionalmente a eso, vamos a cortar el flujo de la inmigración ilegal y vamos a recuperar nuestras cárceles. En las cárceles ahora va a mandar gendarmería, va a mandar la autoridad, no los carteles del crimen organizado. Muchas gracias. Escuchamos ahora y cierra esta tanda de preguntas la candidata Evelyn Matei con la misma pregunta. ¿Cuáles serán, candidatas, sus primeras 3 medidas para combatir este gran problema que vive hoy día nuestro país? Bueno, lo primero es que quiero señalar que con la candidata Jara no solamente tenemos visiones radicalmente distintas de la democracia y de la economía, sino también de cómo enfrentar el crimen organizado. Para mí tiene que ser con mucho rigor, con mucha eficacia y con mucha eficiencia. Yo quiero señalar que me encantaría decir cuáles son las 3 medidas que tenemos que tomar. Quiero decirles que desgraciadamente con 3 medidas no basta. El crimen organizado ha penetrado tanto nuestro país que a estas alturas se necesita 11 medidas al menos que estamos trabajando en detalle, que son las cárceles, desde las cuales siguen operando y desde donde en el fondo tienen, ¿no es cierto?, y van captando a los soldados. Tenemos que tener un sistema de inteligencia y de inteligencia financiera, porque obviamente que están lavando dinero. Tenemos que tener construcción acelerada de muchas más cárceles. Necesitamos 32.000 nuevos cupos en las cárceles, porque hoy día está eso funcionando terrible. Necesitamos protección de testigos, de jueces, de carabineros, de gendarmes. Si ellos hoy día están todos expuestos y hemos visto cómo la corrupción ha entrado, ¿no es cierto?, en distintas organizaciones. Y por eso no solamente necesitamos que los cuidemos, sino que también los observemos para ver si es que alguno de ellos se está yendo por el lado incorrecto. Necesitamos vigilancia en todo el país, como lo tiene Singapur, como lo tiene Tokio. Eso nos va a costar 2.500 millones de dólares, pero si no lo gastamos, créanme que vamos a estar pasado el punto de no retorno.
Necesitamos muchas otras cosas que no les voy a seguir listando porque va a ser una lata, pero la verdad es que si no cuidamos nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestros aeródromos, nuestro mar, porque no solamente es la frontera con Bolivia, es también la frontera por el mar. Créanme que si no hacemos esto en forma muy rápida, muy eficiente y además muy coordinada, no vamos a lograr ganar esta guerra, porque ya está demasiado metido en Chile. Todo esto va a significar muy buenos equipos que sepan cómo funciona el Estado, equipos que estén coordinados, equipos que puedan funcionar desde el primer día. Y con todo cariño y con todo respeto, quiero decirles que ni la candidata Jara tiene esos equipos, ni el candidato Kast tampoco. Nosotros lo tenemos con gente que ha actuado, que ha funcionado, tanto en gobiernos de la concertación como en el nuestro. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a el segundo tema, la segunda ronda de preguntas. Esta parte la comienza José Antonio Kast por el sorteo que hicimos y tiene que ver con el crecimiento económico. La economía chilena ha pasado de tasas de crecimiento potencial superiores al 6% en la década de los 90, luego al 4% en los 2000, al 3% en el 2010 y estamos en torno al 2% en la actualidad. ¿Cuál sería la meta de crecimiento para la economía chilena en su eventual mandato y cuál sería su estrategia para conseguirlo? Después de 10 años de estancamiento económico, de malas reformas tributarias y de otras reformas que han perjudicado el crecimiento y el desarrollo, no es fácil fijar una cifra. Un grupo de economistas agrupados en Puente señalan que podríamos llegar al 4% de crecimiento. Pero eso requiere, de manera urgente, desregular en todos los ámbitos. Como señalaba, estuvimos viendo juntos también el tema de la salmonicultura. Y claramente se necesita una desregulación. Aquí se habla mucho de permisología, como si los permisos fueran algo positivo. Se han transformado en algo muy negativo. Por lo tanto, desregular es muy importante. Lo segundo es bajar la carga tributaria, porque hoy día es un peso enorme sobre los emprendedores el nivel de tributos que se pagan. Pero para mantener un equilibrio también hay que ajustar el gasto público. Nosotros en la discusión presupuestaria y el diputado Romero tuvo que presentar la indicación para una rebaja del presupuesto de $5.000 millones. Se lograron 700, nosotros insistimos en los 5.000, no se pudo y claramente tenemos que llegar a $6.000 millones de rebaja del gasto público. Y eso se va a lograr de distintas maneras, siempre en equilibrio, baja de la carga tributaria, baja del gasto público. No vamos a afectar a ningún servicio que hoy día sea absolutamente necesario para perseguir el crimen organizado, para controlar el buen gasto del Estado, para evitar, ¿no es cierto?, todo esto que hemos visto en estos últimos meses de licencias fraudulentas y otras cosas que claramente es un abuso. Y en la desregulación podemos decir que nunca más queremos escuchar de un hábitat especial para unas arañitas. No queremos escuchar que se necesita un jardín japonés para un terminal de buses del Transantiago, donde ni siquiera hay pasajeros, sino que van a estar las personas que están adecuadas, que lo que necesitan es buenos camarines, buenos servicios, pero ninguno de ellos está esperando que le construyan un jardín japonés. Nosotros queremos hacer un cambio radical de este Estado que a nuestro juicio es un Estado que no permite el avance, que incluso ve con sospecha a los emprendedores, a un Estado que se convierta en un ente que está al servicio de las personas y de los emprendedores. Creo que con esas tres medidas, más el tema de la seguridad, nosotros podemos lograr ese desafío enorme de crecer a lo que señala el grupo de economistas Puente. Muchas gracias, candidato Kast. Es el turno ahora de Evelyn Matei para responder esta pregunta. ¿Cuál sería la meta de crecimiento para la economía chilena en su eventual mandato y cuál sería su estrategia para conseguirlo? Bueno, lo primero que quiero señalar es que el 80% del dinero que se tiene para gastar en educación, en salud, en vivienda,
en bienestar en realidad de los chilenos, el 80% ha provenido siempre del crecimiento. Como dice el gran economista René Cortázar, cuando se frena el crecimiento, se desploma el bienestar social. Y eso es lo que nos ha pasado en Chile. Entonces la verdad es que es absolutamente imprescindible volver a crecer. Nosotros estamos calculando que podríamos crecer a un 3% en el primer y en el segundo año de nuestro gobierno y a un 4% en el tercer y en el cuarto. Y eso nos permitiría tener una recaudación adicional sencillamente por crecimiento de entre 4.200 y 4.900 millones de dólares. Y eso nos permitiría resolver muchos problemas que tenemos hoy día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, obviamente, revertir parte de la reforma tributaria desastrosa que se hizo en Bachelet II. Lo primero, ¿no es cierto?, es que nosotros queremos bajar del 27 al 23%, pero además integrar esa tasa. Obviamente que para la PYME queremos una tasa permanente del 12,5%. Lo segundo, sí, permanente. Lo segundo es disciplina fiscal. Nosotros estamos calculando que vamos a bajar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en los 4 años, obviamente. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con... Y muchos van a decir que no se puede. Sí se puede. Ustedes han visto cómo la señora Contralora ha mostrado cualquier cantidad de bolsones de ineficacia y de mal gasto fiscal. Lo tercero es no más trabas a la inversión. Realmente tenemos que reformar la forma en que entendemos la otorgación de los permisos. Y mientras eso se reforma, lo que tenemos que hacer es lo que dijo de alguna manera el ministro Grau, y lo tenemos que intensificar, de tal manera que hayan grupos que estén haciendo seguimiento a las inversiones en muchos rubros, de tal manera que esos 100.000 millones de dólares que hoy día que existe el dinero, que existe un empresario, que existe la inversión posible, pero que están paralizadas efectivamente, ¿no es cierto?, por todo el tema de los permisos. Si eso lo destrabamos, crecemos al tiro un 0.7% más. Y finalmente queremos hacer un plan muy agresivo de infraestructura, porque uno ve que faltan caminos en el sur, ve que tenemos que agrandar nuestros puertos, no vamos a poder competir de otra manera con Perú, etc. Así que tenemos esos 4 temas, ¿no es cierto?, que justamente con también mayor seguridad nos van a permitir llegar a fines del próximo periodo presidencial a un 4% de crecimiento y sobre todo a mayor empleo y mayor bienestar para todos los chilenos. Muchas gracias, candidata. Bueno, cierra esta ronda de preguntas a propósito de este tema que es el crecimiento económico la candidata Janet Jara. Quisiera partir señalando que esto es una paradoja, ¿no? Porque se nos plantea, al igual que en un hogar, que los gastos se quieren reducir, ¿cierto?, y disminuir la deuda que nuestro país tiene, pero a la vez queremos disminuir los ingresos, bajando impuestos. Y se los quiero plantear porque, como ustedes saben, las pymes ya están en un 12,5%, es por 3 años, yo lo tengo claro porque he seguido la discusión legislativa, y en mi gobierno no va a haber problema que continúen con esa tasa. Pero los que crean que de verdad les están prometiendo que les van a bajar 4 puntos el impuesto de primera categoría y además les van a integrar completamente los impuestos, déjenme decirles que eso es realmente imposible. Salvo que el tope de la deuda pública se suba a tal nivel que Chile caiga en las clasificaciones de riesgo más peligrosas internacionalmente y el acceso al crédito de nuestro país se haga cada vez más caro. Y el presupuesto público se vaya en pagar los intereses de la deuda. Entonces, el análisis que debemos hacer es con los pies puestos en la tierra y con las cosas que sí se pueden cumplir. Yo no vengo a hacer promesas y promesas. Vengo a decirles lo que podemos hacer y lo que no. Y ustedes, como personas del mundo empresarial, espero que reflexionen muy bien respecto de cuáles son promesas que se dicen porque están algunos de candidatos y aquellas que efectivamente son reales y pueden servir al país.
En mi gobierno se va a buscar, por cierto, la construcción del equilibrio económico y seguir la senda de la convergencia. Es muy importante, pero también quiero invertir en investigación y desarrollo. Y sé que es necesario para, diría yo, poder hacer crecer nuestra demanda, hacer crecer además los sectores comerciales y explorar nuevas áreas productivas. Sabemos además que la conectividad debe reforzarse, el tema de los puertos, el tema del transporte es muy relevante. Y sabemos además que una buena inversión que podemos hacer es tener un país con cohesión social, donde las grandes mayorías no se sientan excluidas, donde quienes nos lideren tengan capacidad para conversar con unos y con otros, y no solo con aquellos que pueden representar su sector ideológico. Creo que es sumamente relevante tener claro que cuando Chile no avanza de conjunto, lo que se producen son fracturas que luego nos estallan en la cara, como nos pasó hace pocos años, y no hay que perder la memoria. Espero que en mi gobierno no solamente el crecimiento se produzca y supere el PIB tendencial proyectado hasta el 2030, que es de un 1,8%. Ojo ahí, ni siquiera es del 2%, sino que además podamos ponerle más fuerza a la economía, ojalá alcanzar el 3%, ¿por qué no el 4%? Pero para eso hay que hacer inversiones estratégicas, acelerar la inversión pública, mejor conectividad, nuevas áreas productivas y investigación y desarrollo, sin dejar atrás a nadie, tampoco a sus trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Candidata. Bueno, vamos al último bloque de preguntas que tiene que ver con el tema laboral. María Teresa Vial nos daba cifras alarmantes respecto de la situación que enfrentamos. Algunos especialistas hablan de una emergencia laboral en nuestro país. Desde 2022 observamos un desacople, entre el crecimiento del PIB y el crecimiento además del empleo. Y varias empresas consultadas por el Banco Central declaran un aumento de los costos laborales justamente por el aumento o los cambios regulatorios en el mercado del trabajo. Responde esta primera ronda de preguntas la candidata Evelyn Matei. ¿Cómo evalúa, candidata, la situación actual del empleo y cómo plantea justamente incentivar su creación en los próximos años? En primer lugar, quisiera señalarle que hemos estudiado a fondo el tema de la rebaja del 27 al 23% y hemos estudiado también en detalle dónde vamos a bajar los 6.000 o los 8.000 millones de dólares en gasto público superfluo que no es necesario o que por lo menos no contribuye al futuro del país de la misma forma que contribuiría una baja de impuestos. Sí se puede. Y se los digo, ustedes me conocen, soy economista, soy una persona seria, he colaborado con todos los gobiernos en aquellos proyectos que me parecen razonables. Como alcaldesa logré bajar el 16% de los gastos que recibí en la municipalidad, así que no les quepa duda que sí se puede y vamos a rebajar los impuestos y al mismo tiempo mantener el equilibrio fiscal. No les quepa duda. Lo segundo, uno se pregunta por qué, si había efectivamente una crisis laboral, la entonces ministra Jara cortó el FES. La verdad es que esa era una ayuda, el IFE, perdón, era una ayuda importante para los trabajadores que se había entablado después de la pandemia, y si se hubiese mantenido el IFE laboral, la verdad es que no tendríamos que haber subido de esa manera el salario mínimo. Y hoy día los trabajadores estarían ganando más o menos lo mismo que están ganando hoy día, pero sin la tremenda tasa de desempleo que tenemos, que ya se ha aumentado en un punto desde que ella fue ministra. Lo que nosotros proponemos es arreglar todos los subsidios laboral para los trabajadores desempleados que encuentren un empleo formal, subsidios laborales para las mujeres que encuentren un empleo formal. Hay una serie de subsidios que están muy en regla con lo que dijo, ¿no es cierto?, el ministro. Pero también queremos señalar que nosotros creemos que en este momento perfectamente se podría aumentar en 2 o 3 cuotas más el acceso al subsidio de desempleo.
porque ese dinero se está acumulando y los trabajadores lo necesitan ahora. También quisiera señalar que finalmente, si nosotros no logramos mejorar el empleo, lo que estamos haciendo es de alguna manera alimentar la pobreza. Porque todos los estudios demuestran que lejos la mejor forma, lejos la mejor herramienta de equidad y de salir adelante para las personas en Chile ha sido el aumento del empleo. Y por eso, junto con el crecimiento, que es indispensable para poder crear más empleo, nos vamos a preocupar de que efectivamente en Chile haya más equidad, haya más porvenir, haya más esperanza, porque eso es lo que están esperando todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Le toca ahora a la candidata Janet Jara responder esta misma pregunta. ¿Cómo evalúa, candidata, la situación actual del empleo y cómo planea incentivar su creación en un eventual gobierno? Lo primero que quisiera señalar es que al parecer no se entiende necesariamente en su profundidad por todos. No todos ustedes son expertos en comercio, evidentemente, la profundidad o las razones de lo que está pasando en materia de empleo. El IFE laboral, que se creó durante la emergencia de la pandemia, lo que hacía era constituirse en un incentivo para que la gente saliera a buscar trabajo. El tema es que la gente salió a buscar trabajo. Y no salió a buscar trabajo solamente después de la pandemia, sino que todos los meses las personas que han ingresado al mundo del trabajo a buscar trabajo y empiezan a ser contabilizadas en las estadísticas son más. Ha crecido significativamente la fuerza de trabajo en Chile. Por eso el IFE laboral enfocado en la persona que sale a buscar trabajo ya no tiene sentido. Lo que tiene sentido es lo que sí ya se está legislando en el Congreso, acaba de ser aprobado en general y espero que salga muy pronto aprobado, que es el subsidio flexible de apoyo al empleo y que está orientado en la creación de puestos de trabajo hacia los empleadores. Eso ya está en curso. De hecho, la semana pasada se aprobó. ¿Qué es lo que nos pasa? Que el IFE laboral además tenía otro tema. Se entregó al país con un tremendo desequilibrio macroeconómico. Si la inflación que vivimos tenía mucho que ver con eso, la falta de presupuesto, la falta de plata que hacía para financiar la PGU, que hacía falta para financiar la PGU. Entonces las medidas que se toman no son inocuas. Por eso no solo tienen que ser con conocimiento de causa, sino que mirando las consecuencias en su integralidad. Aquí se ha dicho en otros foros que durante el exmandato de la candidata Evelyn Matei como ministra del Trabajo se creó 1 millón de puestos de empleo. Y yo les quiero decir que en el tiempo en el que ella fue ministra se crearon hartos puestos de trabajo. Menos que lo que se crearon cuando yo fui ministra. Pero yo no me atribuiría jamás que eso es gracias a mí, porque yo sé el rol que en esto juega el sector privado. Y por eso la mejor medida para crear empleo es crecer. Vamos a pedir respeto a la audiencia. Y que ese crecimiento les llegue a todos. Creo que es sumamente importante tener claro que cuando uno es candidato tiene un margen en el que tiene que moverse y es ir de frente con la verdad. Y yo sé el rol que juega el sector privado en esto. Por eso me interesa acelerar la inversión. Y por eso cuando el ministro Grau habló de los proyectos que ya se encuentran identificados, no se refiere a que estuvieran perdidos, sino que se refiere a que tienen la ficha de inversión disponible, que ya está todo listo, que les faltan algunos pasos. Lo que voy a hacer en mi gobierno no es proponerle mejor gobierno a la historia, ni el gobierno que va a refundar todo. Lo que les propongo es hacer un buen gobierno y que todos esos proyectos de inversión se puedan ejecutar y no tengamos que descubrir la rueda todos los días. Esa es mi propuesta para ustedes. Gracias, candidata. Bueno, con un 8% de desempleo y entregó con 9%, 9.7% de desempleo. Candidata, muchas gracias. Seguimos con nomás era una corrección de datos, nada más. Puede responder el minuto que tuvo la candidata Evelyn Matei. Por supuesto. ¿Aló? Si me prendieran el micrófono. Muchas gracias. ¿Saben por qué pasa eso, no? Precisamente por lo que les estaba contando. Es por la incorporación de más gente a la fuerza de trabajo. Pero si uno lo mira en datos objetivos de cuántos puestos de trabajo se crearon, no es así.
360 y algo mil, 570.000. ¿Es obra de ella? Yo no creo, es obra mía, yo tampoco. Es de las condiciones económicas, del crecimiento, del desarrollo productivo del país. Eso nomás. No. Cierra esta ronda de preguntas José Antonio Kast a propósito del tema laboral. ¿Cómo evalúa la situación actual del empleo y cómo planea incentivar su creación en un eventual gobierno? Hoy día estamos en una crisis. En mayo, 40.000 personas perdieron su puesto de trabajo. Este gobierno recibió una cifra de desempleo del 7,8%, hay una discusión ahí, y lo está entregando en un 8,9% y yo diría que al alza. Y en algún debate anterior escuché algo que decía dato mata relato. Y el dato es súper claro, es objetivo. Nosotros lo que planteamos es que todas las políticas públicas que llevemos adelante tienen que ser proempleo. No hay mejor política pública, mucho mejor que cualquier subsidio, que el pleno empleo. Y eso es algo a lo que tenemos que apuntar con todas las medidas de la desregulación, de la baja de la carga tributaria, de la limitación del gasto público. Nosotros no hablamos de 6.000 millones en 4 años, hablamos de 6.000 millones en 1 año. Esto va a ser radical, porque necesitamos un shock económico de energía para salir de la crisis que tenemos, tanto en seguridad como en economía, como en el tema del desempleo. Y aquí uno tiene que preguntarse, y han habido economistas que han planteado el tema, las 40 horas, ¿ayudaron? ¿No ayudaron? Aquí hay muchos pymes. Tuvieron más personas trabajando, menos personas trabajando. Hay algunos que dicen que esto es un daño por el momento en que se crea. Efectivamente, las personas menos capacitadas, las personas que tienen menos nivel de formación, son las que primero quedan sin empleo. Y hay una oportunidad en la tecnología, en la inteligencia artificial. Sí, hay una tremenda oportunidad, pero tenemos que llevar a todos a la posibilidad de seguir teniendo trabajo. Y se hizo, a mi juicio, en un muy mal momento toda la discusión de las 40 horas. ¿Para qué decir la incertidumbre que se genera cuando se empieza a hablar de negociación ramal? En la mañana tuvimos también el debate en el tema del rubro del transporte. Y querían comparar lo que pasa en Europa con lo que pasa en Chile, una empresa pequeña de 4 camiones con alguien que tiene una flota de 200 camiones. Bueno, es muy difícil competir en esas circunstancias. Cuando se abre el debate del sueldo vital, si todos queremos que la gente gane más, pero sueldo vital es 750, 1 millón, 1,5 millones, yo recojo los planteamientos que hacían acá de los estudios que están haciendo para el tema de la indemnización por años de servicio. Si tiene que ser permanente, pero descontada mes a mes, para que no se produzca esa crisis de los 12 años, donde las personas dicen, yo ya no acumulo más. No, acumule siempre, y esos recursos van a ser suyos. Aquí se planteaba algo que Jorge Quirós ya mencionó. ¿Cómo vamos a darle una posibilidad a las empresas que contratan más para no tener subsidios, sino un crédito? ¿Cuántos subsidios se dan que son mal utilizados por algunas personas? Bueno, ahí hay algunas medidas que también tenemos que mencionar. Otra cosa que se dijo acá, sala cuna universal, pero con cargo al presupuesto del Estado, no con cargo a los empleadores. Su tiempo, candidato. Muchas gracias. Bien, queremos invitarlo ahora a cerrar con reflexiones finales, 2 minutos para esta instancia. La idea es que reflexionen un poco en torno a los temas que hemos abordado esta noche. Lo vamos a hacer en el mismo orden en el cual comenzamos, por lo tanto, Janet Jara, sus 2 minutos. Creo que la mayor inversión que nuestro país puede hacer para su futuro es la cohesión social. Realmente. Creo que cuando nosotros discutimos, por ejemplo, en algún minuto de la extensión de los días feriados, del cambio de los días feriados a días de vacaciones, no sé si se acuerdan, delante María Teresa recordaba cómo muchas veces ustedes tienen que cerrar y otros abren. ¿Saben qué me pasó? Varios comerciantes pequeños me decían que a ellos les convenía más que hubieran días feriados irrenunciables, porque así estaba cerrado el comercio grande y ellos podían vender. En cambio, si eran días de vacaciones, ellos perdían esos días. Yo no sé cuál es la opinión mayoritaria, pero lo pongo como un ejemplo, porque creo que cosas así, para poder llevarlas adelante, hay que tener capacidad de conversarlas. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta. Yo no tengo todas las respuestas. Sí tengo experiencia y conozco al Estado.
Y les podría decir, por ejemplo, por qué no se puede aumentar 2 cuotas más hoy día el seguro de cesantía, como proponía la candidata Matei. ¿Por qué he seguido los cambios que se han hecho al seguro de cesantía estos últimos años? Y tengo claro que hoy día la sostenibilidad del fondo requiere esperar un tiempo para poder volver a hacer cambios. Pero si nosotros lo vemos, lo principal es que hay que invertir en cohesión social y para eso hay que cruzar puentes, conversar con los que son distintos, con los que incluso nos pifean cuando estamos hablando, con los que no votaron por nosotros en la primaria o con los que creen que aun cuando he dicho claramente que no vamos a expropiar cosas, insisten en que sí lo haríamos. Yo no soy Maduro, no soy Chávez como algunos tratan de caricaturizar, soy una mujer chilena de tomo y lomo que quiere que este país crezca, pero con una centralidad, que ese crecimiento le llegue a todas las mesas de las familias chilenas. Por eso no me da lo mismo el salario que se pague. Sé la estrechez del mercado y habrá que hacer las cosas con debido tiempo y gradualidad. Pero lo escandaloso y lo difícil es pensar que en Chile las familias trabajen y vivan por un sueldo que no les alcance para llegar a fin de mes. Seguramente los que aquí estamos presentes no hemos tenido que pasar por esa situación muchas veces, pero hay una gran mayoría de chilenos y chilenas que sí. Hay que ponerse en el lugar del otro. Muchas gracias. Los 2 minutos del candidato José Antonio Kast. Lo más importante es ponerse en el lugar del otro. Pongámonos en el lugar de aquellas personas que han sido agredidas en sus viviendas por un turbazo, en sus viviendas, durmiendo. Pongámonos en el lugar de esas familias que han perdido un ser querido, no por balas locas, sino por el narcotráfico, por el crimen organizado. Pongámonos en el lugar de esas familias. Pongámonos en el lugar de las 40.000 personas que perdieron su trabajo ahora en mayo. Pongámonos en el lugar de ellos. Nosotros hablamos de 4 ejes. Seguridad, que va a ser un cambio radical. Hablamos de desregular para volver a crecer. Hablamos de bajar la carga tributaria y hablamos de bajar el gasto público. Y ahí lograr un equilibrio. Y vamos a realizar ese cambio radical. Y lo vamos a hacer, algunos de esos cambios en el primer mes, otros dentro de los 3 meses siguientes. Y vamos a sorprender a Chile con que podemos hacer que este avión despegue. Hoy día no necesitamos políticas de vuelo, necesitamos que este avión que está en la pista vuelva a despegar. Y las políticas que hemos ido presentando. Todos los lunes nosotros presentamos un plan. Y ese plan se concreta en ciertas bajadas. A algunos no les acomoda lo que nosotros hacemos, pero los invito a ver los planes y colaborarnos para engrandecer esas propuestas, no para criticarlas, porque nosotros estamos haciendo un trabajo serio, acabado desde bastante tiempo y los vamos a sorprender. Muchas gracias. Candidata Evelyn Matei, sus 2 minutos de reflexión al cierre. Bueno, nos hemos enterado que no había dinero para el IFE porque estábamos con un déficit. Sin embargo, había dinero para contratar 100.000 nuevos funcionarios públicos y había dinero también para todas las fundaciones truchas que hemos visto. Entonces, la verdad es que podríamos tener hoy día mucho mayor empleo si se hubiese mantenido ese subsidio en vez de aumentar tanto el salario mínimo, que efectivamente a muchas pymes le está costando mucho pagar. Creo que ese esfuerzo tiene que ser compartido entre el Estado y los privados. Por otra parte, les quiero decir que tenemos un país espectacular. Tenemos cobre, tenemos litio, tenemos energía renovable, tenemos peces, tenemos salmones, tenemos agricultura, tenemos bosque, tenemos gente espectacular. Y además, en el pasado fuimos capaces de lograr que nuestro país creciera el doble, más o menos, que lo que crecía el resto del mundo. Yo los quiero invitar a que volvamos a soñar en Chile, a que volvamos a tener esperanza, a que sepamos que vamos a poder vencer el narcotráfico, el crimen organizado, que vamos a poder ordenar el gasto público, que vamos a obtener a las personas que se necesitan en
en el fisco, digamos, y no básicamente a operadores políticos muy bien pagados y que realmente no contribuyen en nada. Estamos viendo cómo aumentan las listas de espera, estamos viendo por todas partes la ineficacia, la falta de eficiencia, pero la verdad es que lo podemos hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. Quiero contarles con mucha alegría que estamos trabajando con los mejores técnicos de Amarillos por Chile y también de Demócrata. Gente que sacó a nuestro país adelante cuando yo era oposición, pero yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Su tiempo, candidata. Junto con ellos y junto con nuestros grandes técnicos, Chile va a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres candidatos, José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei. María Teresa Vial, no sé si quieres dar unas palabras para despedir y cerrar este encuentro y podemos sacar también la fotografía oficial. Muchas gracias a los tres y a la audiencia por el respeto en esta presentación. Yo creo que ya hablé bastante y bastante largo, pero de todas maneras volver a repetirles que les agradecemos desde la Cámara de Comercio de Santiago, no solo que estén acá, sino que el trabajo que hacen todos los días y también la disposición a tomar el trabajo más difícil que nos podemos imaginar en Chile. Así que muchas gracias a los tres, los admiramos y vamos a trabajar con algunos de ustedes con todo el aporte que podamos hacer. Muchas gracias.